Bienvenidos a América en Crisis, un espacio semanal de la Brigada para la Libertad y la Fundación Rosa Luxemburgo, en que intentamos seguir las grandes coyunturas americanas de América toda, incluida los Estados Unidos. Eh, y tenemos dos grandes pendientes. Uno es Costa Rica, las resistencia a las medidas, nuevas medidas neoliberales que intenta imponer el gobierno de ese país, de las cuales nos dieron adelanto los compañeros Wilmar Matarrita y Jeffrey López. El siguiente pendiente que tenemos eh, es con Ecuador, donde, si ustedes recuerdan, en octubre del año pasado, de 2019, se produjo una eh, inusitada, digamos, eh, sorprendente y exitosa resistencia a medidas también draconianas de el gobierno de Lenín Moreno, o ese gobierno que debemos llamar gobierno espurio, no queda otra, es un gobierno producto de la traición. Y en este caso, en ese momento hubo, eh, se produjo una reacción dirigida por los movimientos indígenas ecuatorianos, que fue sorprendente y que impidió la imposición de esas medidas. Y este año sucedió otro tanto en un nivel no tan intenso, pero también muy interesante, a la vista además de las próximas elecciones en marzo. Eh, Ese es nuestro segundo pendiente que pronto confiamos reparar. Ese octubre de 2019 se ha empezado a llamar el octubre latinoamericano, porque recordemos, fue el inicio del movimiento chileno contra las nuevas medidas también neoliberales de el régimen que es la continuidad del pinochetismo y que condujo, cuyo éxito fue rotundo para esa primera etapa que se planteaba al imponerle al presidente de la República la obligación a citar a un referéndum que celebró justamente en un año después, es decir, en el octubre pasado. Y eso empezó a hacer que se hablara de un octubre latinoamericano, al que habría que sumar eh, el golpe de Estado no del todo consumado en Bolivia, y que luego traería justamente un año después eh, el mayor triunfo, creo que podamos celebrar en el continente, con el MAS y el 54% de la votación que salió ante un gobierno de facto, y el proceso de transformación, de, de evolución que se produjo allí durante los 11 meses que duró el golpe. Y recientemente, en curso, está el golpe, otro tipo de golpe de Estado eh, particular, de formas peculiares, en Perú, que condujo a las manifestaciones que todavía están en la calle, que alcanzaron ayer, eh, día 14, o el día 14 de noviembre, tonos muy altos y eh,
con cuando menos 2 muertos. Vamos a Lo que vamos a hacer aquí es para actualizarla en la medida en que no podemos atender a todo. Lo que vamos a hacer aquí es pedirles a ustedes que lean la entrevista que le hicieron a Anaí Durán, quien nos había dado previamente una entrevista esclarecedora. Entonces les pedimos que vayan a ella, y también incluiremos eh, material audiovisual eh, tomado de la propia Anaí, de sus compañeros y de otras fuentes en las redes sociales. Eh, Aquí ahora, pues. Otro proceso de grandes dimensiones al que acudimos eh, fueron las elecciones en los Estados Unidos, eh, que seguimos a través de Alina Duarte y Laura Carlsen, de distinta manera. Alina como una reportera militante en la calle, y Laura Carlsen como una, una experta y también muy comprometida, que nos permitió revisar la fuerza del movimiento social en los Estados Unidos, liderada por Black Lives Matter, el movimiento afro-norteamericano, que nuclea sin embargo ya a una variedad de expresiones de descontento y de grupos organizados, entre ellos algunos latinos. Y allí eh, es muy interesante que cómo se nos aclara que no se puede hablar de un voto latino o de una comunidad latina. Hay varias comunidades latinas muy diferentes, es decir, algunas marcadamente conservadoras, las de las que dominan, por ejemplo, el estado de Florida, y otras de características distintas, que junto con el movimiento afro-norteamericano más poderoso que haya existido, plantean ahora un gran tema, en la medida en que la confrontación dentro del propio establishment estadounidense abrió un espacio inusitado desde cuando menos la guerra civil en ese país, que prometía y sigue prometiendo una transformación del régimen, de cuando menos el régimen electoral de ese país, y tal vez de mucho más. Es decir, se inicia en nuestro vecino del norte para México eh, un, un proceso más que animado durante los próximos años, que debe incluir a las corrientes eh, de un socialismo atemperado, digamos, que lideró durante un buen tiempo Bernie Sanders, y al cual le cerró el paso justamente el candidato contrario a, Bernie, a Trump, es decir, Bernie Sanders. Y eh, como ustedes observaron, la negativa de, de Donald Trump a aceptar los resultados estuvo a punto de conducir a un auténtico choque de trenes dentro del establishment, que justo el 14 de noviembre, o sea, recién, eh, eh, parece acabar ese reto con la declinación de Trump a seguir el proceso de deslegitimar
las elecciones a través, empleando grandes grupos de abogados. Y lo seguimos también por medio de Alina Duarte, esta periodista mexicana que ha andado recorriendo el continente eh, por la calle, desde la calle, con una beligerancia particular, que fue amenazada en Bolivia por por los militares públicamente, y que luego se trasladó a esos Estados Unidos. Entonces, bueno, vamos a incluir aquí dos cosas. Una es algunas de los breves reportajes que Alina dio en, eh, en, en esos días, y otra, les pedimos que vean la mesa en la cual la propia Laura Carlsen eh, reunió a cuatro latinoamericanos especialistas en la política eh, estadounidense para el subcontinente. Eh, si observamos, si sumamos a ello la espléndida exposición que nos hizo Canela Crespo sobre Bolivia, y Camila Sastre sobre Chile, lo que tenemos aquí es un panorama desde solo mujeres. Y eso es muy significativo, y nos da mucho gusto reflejarlo. Hola, hola a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de América en Crisis. Hemos enfrentado una nueva semana y una nueva semana bastante movida en nuestro continente, una semana que ha estado bastante marcada nuevamente por las movilizaciones. Hemos pasado de movilizaciones bueno, en todos los países prácticamente del continente, y esta semana Perú ha estado marcando la pauta. Eh, Sin embargo, vamos a volver a un tema que, que se mantiene ahí, que se mantiene presente, que también estuvo presente un poco en las movilizaciones peruanas, que es la movilización de Chile, que es esta búsqueda que está haciendo el pueblo chileno por reconstruir su democracia, por volver a reconstruir también un proyecto político desde la izquierda, desde las bases, desde los sectores populares, y que ha pegado algunos saltos en el último tiempo, como fue hace poco el plebiscito que aprobó iniciar un proceso de redacción de una nueva constitución. Y entonces para eso invitamos en esta sesión a conversar con nosotros a Ángeles Lobos Palacio, que ella pertenece a la Asamblea de Chilenas y Chilenos Movilizados acá en la Ciudad de México, que han estado desde octubre del año pasado movilizándose en torno a distintos procesos. Primero fue en contra de estas oleadas represivas que se vinieron rápidamente frente a la movilización, y después han ido de a poco consolidando su trabajo en torno a hacer eh, a mostrar un poco lo que está pasando en Chile, aquí en la Ciudad de México y en todo el país. Entonces, bienvenida Ángeles a conversar con nosotros en esta sesión. Hola Sebastián, hola a todas y todos los que nos están oyendo hoy día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tal como comentabas, soy parte de la Asamblea de Chilenas y Chilenos Movilizados en Ciudad de México, que nos autoconvocamos eh, dos días después, día siguiente, me acuerdo el domingo en el Zócalo, desde que Piñera decidió sacar los milicos a la calle nuevamente. Y bueno, también existe otra asamblea, la Asamblea Feminista también de Chilena en la Ciudad de México, que es un espacio separatista y autónomo de la Asamblea de Chilenas en general, pero trabajamos en conjunto, y también de la Red Feminista Migrante también. Y bueno, todas estas asambleas también trabajan en conjunto con
Chile Despertó Internacional, que es una red de organizaciones, asambleas, cabildos, autoconvocados a partir de la revuelta popular. Y bueno, hoy día conglomera más de 35 organizaciones, asambleas en distintos países, en más de 15 países, en 60 ciudades repartidas alrededor del mundo, y con la adherencia también de más de 130 organizaciones de base alrededor del globo también. Sí, Es sí. una buena cantidad de organizaciones movilizadas en el exterior chileno. Me imagino que también en Chile esta situación aflora también por todos lados, digamos, estas nuevas formas de organizarse, estas nuevas formas de reconstruir desde abajo el tejido social, algo que de alguna manera parece que se había perdido en los últimos años, en estos últimos 30 años, como decía el eslogan. ¿Cómo ves hoy día, después del plebiscito, al país? ¿Cómo se están dando estas dinámicas postelectorales después de un poco todo este auge que se dio con el tema de la elección, de hacer una campaña para el apruebo? Y entonces, ¿qué ha pasado? ¿Se ha desmovilizado un poco? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el Sí, contexto, bueno, digamos, chileno? mm, bueno, yo creo que es importante también que también se entere en el mundo que las violaciones a los derechos humanos no han cesado. A pesar de la pandemia, la represión sigue estando muy fuerte. Las brigadas de salud, bueno, se retomaron las movilizaciones hace poco. Bueno, durante la pandemia las restricciones a la movilidad han estado muy intensas. Obviamente este fue el escenario perfecto que el gobierno de Piñera aprovechó para seguir instalando más la represión en las distintas ciudades y territorios. Y eso obviamente paralizó un poco las movilizaciones, sobre todo los primeros meses del año, que estuvo más álgido el tema de la pandemia, un muy mal manejo de la pandemia, un manejo irresponsable, por cierto, de donde se ocultó información, se ocultaron cifras, y obviamente la cartera de salud lo ha hecho pésimo. Pero hace poco ya, o sea, hace un rato ya se empezaron a retomar las movilizaciones y obviamente el triunfo del apruebo fue avasallador y eso también, o sea, mucha gente incluso que nunca había votado en su vida votó para esta elección. Los padrones electorales, la participación política se incrementó muchísimo. Eh, bueno, acá en México particularmente, gente que nunca había votado también votó en estas elecciones. Las elecciones pasadas, acá había ganado Sebastián Piñera, era un territorio bastante también de derecha, y precisamente se logró revertir ese resultado por toda esa gente que votó por primera vez incluso, y hay una esperanza también en esto, pero también una esperanza, obviamente, de mucha gente que se convocó a votar porque queríamos, obviamente, borrar el legado de la Constitución de Pinochet. Pero esta esperanza que hay también, yo creo que hay una gran desconfianza y temor, porque efectivamente el próximo 27 de abril son las nuevas elecciones para votar quiénes van a ser los convencionales, los 155 convencionales que van a formar este aparato que es la Convención Constitucional, que va a redactar en 9 meses, tiene 9 meses para redactar la nueva Constitución, pero hay bastantes trampas también en este proceso que se cocinó, por así decirlo, también entre cuatro paredes. Un 15 de noviembre, bueno, justo hace como un año, fue este llamado acuerdo de paz, en que fue también negociado entre cuatro paredes por los mismos políticos de siempre y se negoció esta salida como institucional del plebiscito. Entonces hay mucho también como desinformación al respecto. Hay gente que piensa que cualquier persona va a poder participar, no es así. O sea, de partida tienes que estar afiliado a un partido político. Las listas de independientes no pueden tener pactos con los partidos políticos, entonces pueden armar listas entre ellos, por suerte ahora, porque si no, correr solo es absurdo. Las listas se suman toda la votación de todas las personas que van en la lista, entonces es una competencia absolutamente desigual.
El tema también, las personas tienen que recolectar 1.800 firmas, 1.800 firmas que tienen que ser inscritas en una notaría, pagadas en un contexto de pandemia donde la movilidad está reducida. Entonces, está muy complejo, la verdad, para las personas independientes, para las personas de las asambleas territoriales de base, poder participar en este proceso, la verdad. Y también hay como todo el mundo, está este auge, está como efervescencia de que todo el mundo se quiere postular, o sea, incluso el ex ministro del Interior, Blumel, que bajo su corto periodo de ejercicio se cometieron las violaciones a los derechos humanos más atroces durante el estallido, entonces también hay un descaro de la gente también, ahora van a empezar a renunciar todos los senadores, diputados para poder tirarse y postularse a postular ser convencional. Entonces hay como un clima ahí de efervescencia, desconfianza, esperanza, todo muy revuelto todavía, yo siento. Es interesante el proceso porque precisamente se empalman varias elecciones, digamos, varias elecciones que son paralelas, que buscan llenar otros órganos, otros cargos del poder público, como son los gobernadores, como viene después la presidencial. eh, ¿Cómo ves ese empalme? Por ejemplo, hay una disputa evidentemente en Chile hoy día por levantar determinados candidatos presidenciales. Cada uno de los sectores prácticamente políticos está nominando sus propios candidatos, está apareciendo desde la derecha recalcitrante, digamos, un Joaquín Lavín, desde el mundo del Partido Socialista, por ejemplo, esta semana se nominó a una de las hijas, no, una de las nietas de Salvador Allende como candidata a la presidencia. Desde el mundo comunista ya hay un candidato también desde hace rato, entonces están todos más o menos buscando un espacio dentro de esta presidencial. Sin embargo, el país está también embarcado en este proceso de redactar una nueva constitución. Entonces, y eso cierra rápido, digamos, los candidatos tienen que estar ya inscritos para el 11 de enero, que es prácticamente dentro de 2 meses, por lo tanto los procesos tienen que ser sumamente veloces, no tanto en definir candidatos, sino que en establecer plataformas, establecer más o menos qué es lo que se quiere respecto a esta constitución, porque finalmente cada uno de esos candidatos debería ir un poco con un proyecto, si no tiene sentido votar por personas si es que lo que se quiere hacer es una nueva constitución, que la idea sería que estos tuvieran un respaldo detrás de las bases, digamos, incluso pensando en las personas de derecha o las personas de cualquier lado, digamos, del espectro político, tendrían que tener por lo menos algo que representar. Entonces, ¿cómo ves ese fenómeno tan electorero chileno? Como que se cayó de alguna manera de un lado al otro, ¿no? O sea, como que vimos desde octubre del 2019, un mundo muy marcado por el activismo social, por la calle, por los barrios, los territorios, y hoy día lo que yo creo que habría que ser cuidadoso con eso, pareciera primar esta lógica de que yo soy candidato, tú eres candidato, todos somos candidatos al momento, sobre todo en la tele, digamos, toda la gente de la tele pareciera que quiera ser candidato. Entonces es raro este momento como de vaivén, de una especie de reencauzamiento del proceso hacia otro lugar. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo ves esta situación? Sí. ¿Qué tanto podemos esperar, digamos, de este reacomodo de lo político, reacomodo de las fuerzas políticas, reacomodo también de las bases en su capacidad de acción desde abajo? ¿Cómo lo Sí, ves? bueno, como bien dices tú, se conjugan un montón de elementos, confluyen, convergen, se contraponen, chocan, y es muy complejo el panorama en medio de, o sea, todas estas elecciones que hay, obviamente se dan en medio de una crisis de la institucionalidad política que viene arrastrándose hace años y que obviamente con el estallido social ya como que explotó eso, pero pero también yo creo que también hay una cosa ahí también medio que si le podemos dar una lectura, bueno, mi formación profesional de psicóloga, como esta también
de este momento inédito, finalmente, como yo siento inédito para nuestras generaciones, como en la historia también de decir, bueno, es el momento en que podemos participar, es el momento en que hay voces que son escuchadas, es el momento en que me reconozco en una comunidad, en otros, en otras. Entonces, ese fenómeno también a nivel como emotivo, yo creo que también moviliza muchas cosas. Eh, y, pero por otra parte también tenemos esta cúpula de políticos, de partidos que llevan 30 años apernados en el poder y hoy día también están tratando, también para ellos, yo creo que efectivamente se les desestabiliza también este mono, o sea, imagínate, hay senadores que han, no sé, se han reelegido no sé cuántas veces, o sea, llevan años, personas que ya se van a morir ahí siendo senadores, diputados, etcétera, los vitalicios, la famosa figura de senadores vitalicios que tenemos en Chile, que yo no sé si la verdad, no creo que sea muy compartida, desconozco si eso existirá en otros lados, la verdad no creo que sea muy común. Entonces también viene todo el estallido social viene a desestabilizar también este sistema y este mono que ya estaba armado de por vida, entonces también ahí como que bueno, usando como la analogía de lo sísmico que es Chile, viene como también un remesón profundo de todo. Pero también a mí me preocupa mucho también de cómo también los políticos tradicionales de partido, incluso las nuevas fuerzas de políticas como Frente Amplio, que surgieron hace poco, que eran esta camada de dirigentes estudiantiles que llegaron al Congreso, cómo también están tratando de agarrar su tajada de la torta y de poder también cooptar también, de meterse en las asambleas, de meterse, pero también hay una resistencia y un cansancio que la gente ha dicho que no, o sea, hace unos días se popularizó un video de una señora, una pobladora de La Hormida, que echaba a gritos a unas personas del Frente Amplio que iban a hacer propaganda política. Le decían, ¿cuándo tú has vivido acá? No tienes barrio, no tienes calle, no tienes organización, no tienes asamblea, o sea, solamente vienes a cooptar nuestra organización. Y eso se ha visto y se está viendo y va a seguir pasando. El tema es que, claro, también el llamado es como ya, bueno, sí, votamos, aprobamos, pero la lucha nos abandona. O sea, también tenemos que pensar que este proceso, a pesar de la alta participación política que tuvo, no puede ser legítimo mientras sigan habiendo más de 2.500 personas presas y presos en las cárceles, sin prueba, con procesos irregulares. O sea, esa cantidad de presos y presas políticas no podemos seguir avanzando en el proceso y que ese proceso tenga una legitimidad mientras sigan habiendo detenidos, mientras siga habiendo el nivel de represión que sigue habiendo. Entonces, bueno, creo que me estoy dispersando, pero también, o sea, también está esa voluntad popular de levantar procesos. Hoy, el 15, el domingo, recién pasado, ayer, sí, ayer justamente se lanzó la Asamblea Popular Constituyente, que va a ser un proceso que aglomera a muchas organizaciones sociales. Gran parte de ellos venían de Unidad Social, movimientos como Noma AFP, de las pensiones, eh, Modatima por los derechos del agua, de la naturaleza, la Coordinadora Feminista 8 de marzo, múltiples asociaciones y entre ellas también la Red de Chile Despertar Internacional, están conglomeradas en este nuevo pacto que se armó, que es Asamblea Popular Constituyente, que si bien su pretensión no es levantar candidatos y candidatas como órgano, lo que pretende es instalar, o sea, seguir reactivando en el fondo todos los cabildos y asambleas populares que se habían levantado durante el estallido y que un poco se vieron frenados por la pandemia, reactivar esos cabildos y esas organizaciones y que desde ahí emerjan también las demandas que queremos levantar y posicionar en la agenda pública y en el fondo que este proceso vaya corriendo en paralelo a este proceso institucional que ya vemos que son 155 personas, pero está súper difícil acceder ahí, todavía no hay una garantía de que hayan escaños reservados para los pueblos originarios, se está peleando a ver si van a haber escaños o un distrito nuevo para la gente del exterior, entonces ahí está, creo que va a ser la tónica del proceso, siempre hay una disputa constante
y lo bueno es que ya la gente también está consciente, o sea, se volvió a retornar la dimensión de lo político, como que éramos una generación de que no estoy ni ahí, no me interesa nada, soy apolítica, y bueno. A mí me parece que la gran ganancia ya de todo este proceso de revuelta popular es eso, de que se volvió a instalar la dimensión de lo político como un eje central de nuestras relaciones, de nuestra vida, y también el tema de lo comunitario, o sea, todo este individualismo salvaje que había instalado el modelo neoliberal chileno, como que creo que hoy día está tambaleando también a propósito del estallido y también de la solidaridad internacional, también lo vimos ahora como con el pueblo peruano, de cómo también lo que ha pasado en Chile ha sido un ejemplo de lucha también para otros pueblos. Justo, justo eh, te quería llevar hacia ese lado, hacia esta relación que es muy profunda, digamos, entre México, entre Chile y Perú, y México también, También. y Colombia, digamos, mal que mal, se armó aquí en este parte del océano una cosa que se llamaba Alianza para el Pacífico, Alianza por el Pacífico o Alianza del Pacífico, una cosa así. Y entonces eran prácticamente los 4 países más neoliberales del continente que se habían aliado en un momento donde por aquí había un narcopresidente, en el otro había un narcopresidente y en el otro estaba, ¿cómo se llama? Eh, alguno de los presidentes peruanos que ya está preso, o por ahí alguno, por el Chile también, algún de estos presidentes ultra neoliberales. Y hoy día vemos cómo México o optó en algún momento por tomar un camino distinto, eh, más o menos, digamos. Y Colombia también sufre, digamos, profundamente con las movilizaciones sociales que se están desarrollando ahí en contra de los poderes establecidos. Y hoy día vemos a Perú también movilizándose. Y Perú tiene muchas similitudes, digamos, del proceso con Chile. Vivieron esta burbuja de estabilidad económica de los últimos tiempos, pero que una burbuja de estabilidad económica que de alguna manera había ocultado todos los problemas sociales que sufrían ambas naciones, ambos países. Eh, si uno lo mira en términos productivos, pues son países que producen de alguna manera cosas muy similares. El cobre, por ejemplo, es uno de sus elementos trascendentales. Todos tienen una economía fundamentalmente extractivista que apuesta por la creación de zonas de sacrificio de su población. Ya lo vimos en las movilizaciones pasadas, digamos, de la última década, tal vez en Perú y en Chile. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo ves tú esta relación? Porque encontramos un Perú que se moviliza durante una semana y logra sacar a un presidente que había comenzado a reprimir a su población, mientras que en Chile lleva bastante tiempo más movilizado, eh, tiene unos medios aún más controlados que Perú, entonces tiene un aparataje aún mucho más complejo, creo yo, de desmontar. El mismo presidente Piñera se mantiene en el poder pese a violar sistemáticamente los derechos humanos. Entonces, ¿cómo ves estas relaciones entre las protestas peruanas y lo que pasa en Chile? ¿Ves ahí algún tipo de vínculo? ¿Ves algún tipo de condición que sea más o menos que uno debería pensar, analizar en este contexto de la América en crisis, como llamamos a este ciclo de conversatorios? Sí, bueno, yo creo que bueno, lo que tú decías, efectivamente comparten ambos bueno, creo que más preponderantemente Chile, esta imagen que proyectaba de jaguar de Latinoamérica con esta estabilidad macroeconómica que obviamente hoy día ante los ojos del mundo se ha derrumbado. Obviamente, efectivamente existe eso, y bueno, Chile yo creo que también tenía una estabilidad también sociopolítica quizás mayor, porque las instituciones ya están, como que el sistema ya estaba mucho más afianzado, siento. Igual hablando también quizás de mi conocimiento de lo que sucede en Perú, quizás más a fondo, pero eh,
creo que también tiene que, bueno, eso que decías tú, que también que a todos los chilenos y chilenas nos tiene así como, oye, en una semana lograron que destituir el presidente y nosotros llevamos un año y con violaciones a los derechos humanos atroces y no hemos podido todavía. Yo creo que también eso tiene que ver con la tradición más presidencialista y como con un poder ejecutivo mucho más fuerte en términos de peso con los otros poderes como también del Estado, también la injerencia que tiene como el poder ejecutivo también en otros, que hemos visto como también se ha metido y ha intercedido también como presiones que obviamente a todos ojos son indebidas, pero sí lo hace y está como legitimado dentro del sistema chileno y no sé, me da la impresión de que allá en Perú pueden jugar como otras fuerzas también, bueno, también una larga historia de corrupción más evidente quizás que en Chile, que está mucho más solapada, que recién en las últimas décadas recién se han empezado a descubrir los grandes escándalos de corrupción. En Perú creo que eso tiene una tradición mucho más larga de que es más evidente, no que en Chile no suceda, sino que acá en Chile está mucho más solapada nomás. Entonces creo que eso también puede conjugar también para que se haya dado este movimiento mucho más rápido allá en Perú. Y bueno, yo creo que también el ejemplo creo que también es muy simbólico el hecho de que este país, que era Chile, que se veía tan estable, todos que aspiraban tanto a eso, que haya pasado esto y que nadie se lo esperaba mucho, incluso ni nosotros mismos, o sea, que vivimos acá en México, es como, pues toda la vida esperamos esto y está pasando ahora, como que nunca lo imaginamos tampoco que iba a suceder como en el mediano o corto plazo. Entonces eso yo creo que también es muy simbólico y también como que da un puntapié también para decir, bueno, acá se hizo, hagámoslo también allá, y como también retomar ciertos como íconos también de, no sé, ciertos cantos. El otro día había un video de Perú que estaban cantando el baile de los que sobran, de los prisioneros, como también retomar esos símbolos como de las protestas también, como que habla de esta unión como latinoamericana, a pesar de que eh, obviamente también hay una tradición ahí de que muchos de los gobiernos peruanos utilizaron también como recurso para cambiar el foco de los conflictos internos esta como rivalidad con Chile. O sea, tuve, no sé, yo me acuerdo que cuando fui a Perú hace muchos años, había libros escolares así que decían, bueno, los mentirosos violadores de la guerra del Pacífico y como que Chile era lo peor y como crear esas falsas rivalidades entre pueblos que en verdad si tú vas allá no, la gente no la tiene, excepto algunas personas, pero en verdad no existe y hoy día yo creo que eso también se está también diluyendo también, como también se están diluyendo las fronteras, o sea, somos países que hemos tenido migración peruana en Chile hace un gran porcentaje de migrantes son peruanos. Bueno, hoy día también ha habido otras oleadas de migrantes de compañeras y compañeros sudamericanos de otros países también, pero como también se van diluyendo también esas fronteras y esos falsos conflictos impuestos también, y yo creo que eso también es como muy bello también lo que está pasando, de cómo se están hermanando también las luchas y como que hay una conciencia finalmente de que el enemigo no es el pueblo que está al lado, sino que el enemigo es algo mucho más grande que es el sistema extractivista de muerte que ha primado hasta ahora en estos países. Sí, yo concuerdo contigo sobre el tema de la constitución de este Estado chileno, por lo menos del mito de la constitución de este Estado chileno fuerte. Yo no sé hasta qué punto sea tan fuerte, pero sí es un Estado que es capaz finalmente de violar los derechos humanos sistemáticamente sin tener mayores remordimientos, digamos. Hoy día, por ejemplo, hemos visto cómo durante estos días después del plebiscito cae un nuevo ministro del Interior, un nuevo, que es lo que sería en México un secretario de Gobernación, debido a sus problemas, digamos, políticos respecto a no ser capaz de resolver estas violaciones a los derechos humanos. Eh, pero el Estado chino tiene esa capacidad de excluir y de mantenerse. Es interesante, un fenómeno casi desde la psicología, supongo que será así como un tema a tratar, digamos.
Pero esa exclusión, y hacia allá quiero ir, no solo afecta a los ciudadanos chilenos que viven en Chile, sino que también afecta a nosotros, los ciudadanos chilenos que estamos fuera del país, y que si bien pudimos participar en el plebiscito del apruebo que se llevó a cabo hace algunas semanas, nos vemos excluidos de participar en esta siguiente ronda. No podemos elegir a nuestros representantes en el proceso en el constituyente, en lo que se va a llamar la convención constitucional. Ojo que no es asamblea constituyente, sino que convención constitucional, pero de todas maneras no podemos elegir a quienes nos representen. Esa situación es bastante anómala, digamos, finalmente ser considerados ciudadanos para unas cosas, pero para otras no, digamos. Entonces, eh, yo sé que tú has estado al tanto de esta discusión con mayor profundidad. Nos podrías un poco contar cómo va este asunto, cómo se están organizando desde afuera de las distintas agrupaciones de chilenos para exigir que el Estado respete este derecho humano, finalmente? Sí, bueno, efectivamente el tema del voto en el exterior es algo muy reciente para la ciudadanía chilena migrante. La primera votación que pudieron fue para la última presidencial, 2016, ¿sí? Si no me equivoco. Por lo tanto es muy reciente. Ahí, y el tema es que, claro, nosotros ahora pudimos votar para esto, pero como no está en la norma finalmente, es como un vacío legal, no está en la norma porque no, la ley dice, se puede votar en las elecciones presidenciales, en plebiscito, bueno, y otra cosa más, como otra instancia de votación, pero no salen, obviamente, todos los otros pasos que devienen también del plebiscito, que es como la elección de convencionales, ni nada, porque nunca evidentemente se pensó que iba a suceder esto, o sea, es un vacío que está en la norma, y finalmente es eso, o sea, es una falta de voluntad política porque no se quiere hacer finalmente. Bueno, estamos luchando para que se haga. La comunidad chilena en el exterior en términos como de datos, en las últimas elecciones votamos 300.000 personas, pero que es una participación política muy amplia respecto a las anteriores votaciones, el padrón electoral aumentó como un 50%, pero las personas que vivimos en el exterior somos como 1 millón, somos más de 1 millón, casi 1,5 millones, por ahí. El tema es que, claro, muchos de esas personas no pudieron votar por varios motivos, porque para votar tú solamente lo puedes hacer en el consulado. Y las ciudades tienen, por ejemplo, acá en México, un país de 120 millones de personas, la única parte donde tú puedes votar es en la Ciudad de México, en el consulado de la Ciudad de México. Entonces, sumado, o sea, imagínate, para poder votar tienes que pagarte tu traslado, tu viaje, y sumado a las restricciones de la pandemia que hay ahora. Por ejemplo, en Europa las personas tenían el problema que como ahora hubo un rebrote, aparte de tener que viajar a Madrid o Barcelona, que es donde están los dos consulados, si tú venías de otra ciudad, tenías que, aparte de costearte todo eso, tenías que costearte una prueba PCR de COVID para demostrar que no tenías COVID y tenías que pagártela tú para que te dejaran transitar de una ciudad a otra. Entonces, las trabas para poder viajar y poder votar finalmente hicieron que muchas personas no pudieran votar. Acá el padrón electoral en México estaban inscritas 900 y, algo, 900 y tantas personas y finalmente votamos solamente 470. Y pasó también ese día de la elección, por ejemplo, una compañera que viajó desde Mérida y llegó y aparecía inscrita todavía en Temuco, en una ciudad del sur de Chile. Entonces también hubo mucha irregularidad en ese proceso de los cambios de domicilio, también pasó en Chile, gente que apareció votando en otras regiones con distancias de 8 o 10 horas de viaje, siendo, y obviamente ahí, bueno, por lo bajo es sospechoso. Gente también que se le duplicó, bueno, esas son otras cosas, me estoy desviando, pero hubo varias irregularidades también en el proceso, pero ahora el tema es que, claro, ahora nosotros estamos peleando, bueno, desde la Red de Chile Despertó Internacional, en conjunto con otras agrupaciones, también de exiliades en Europa y otras agrupaciones también, incluyendo fuerzas políticas como Frente Amplio y otros
conglomeradas y también que están ahí haciendo su batalla política también, porque obviamente para sacar réditos, pensando en una posible postulación y lo que se viene. Nosotros estamos trabajando desde la Red Chile Despertó como sociedad civil organizada. Somos una organización que se define como de carácter apartidista, entonces eso es lo que ha guiado nuestro trabajo ahora y ahora hay 5 proyectos de ley que se han presentado para poder eh, la propuesta en concreto es generar un distrito internacional, el distrito 29, que permita tener, no solamente que nos permita votar en estas elecciones, sino que también tener candidatas y candidatos que representen este distrito internacional. Entonces, esa es la pelea. Hoy día recién se empezó a discutir en la Comisión de Constitución, pero como tú bien decías, los plazos son acotadísimos y también lo que se está peleando también es que haya más facilidad para el voto. Como por ejemplo, hay distintas opciones que ya están implementadas en distintas partes del mundo con éxito. Por ejemplo, el voto postal, que se vote por correo, o el voto por poder, que yo le dé un poder a una persona de confianza para que esa persona ejerza mi voto. El voto electrónico también en otros lugares del mundo también se ejerce, entonces hay distintas opciones ahí, pero también la piedra de tope de todo esto es el tema presupuestario, porque el presupuesto se tiene que zanjar en noviembre y estamos a 2 semanas de que se termine noviembre, entonces está todo muy encima, está muy complejo el panorama, y nada, o sea, como te decíamos, o sea, ni siquiera se han conseguido todavía escaños para los pueblos originarios, también conseguir otros escaños más y ahí también está esa discusión de esos 155 escaños que se rebajan y se le dan una cuota a pueblo originario, otra cuota a los chilenas y chilenos residentes en el exterior, o se crean nuevos escaños. Eso también ahí está complejo esa discusión, pero bueno, yo creo que también lo que ha sido importante de todo esto es que se ha revitalizado también la organización de migrantes en el exterior, o sea, como que yo particularmente y mucha de la gente con la que hemos conversado en distintas asambleas del mundo, yo llevo 2 años acá en México y jamás me había juntado con chilenas y chilenos, o sea, aparte de mis amigos cercanos como que los conocía de Chile, y tampoco me interesaba, pero obviamente a raíz de esto nos autoconvocamos y sí, eso ha reactivado y hay una politización también de la condición de ser migrante. Y eso también yo creo que ya, independiente de lo que suceda o no con estos escaños, si resulta o no lo del distrito, yo creo que ya también es una ganancia en términos de capital político también como ciudadanas migrantes en este proceso. ¿Y cuáles son las principales iniciativas que están llevando a cabo con este objetivo? Y las personas que nos están viendo, ¿cómo tal vez podrían apoyar digamos, estas iniciativas para conseguir el voto de los chilenos en el exterior? Bueno, lo primero también es seguir las redes sociales de Chile Despertó Internacional, hay Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y todas las redes que puedan imaginar, y desde ahí también ir reposteando, pidiendo con el hashtag distrito en el exterior, voto en el exterior, etcétera. O sea, yo creo que también eso es importante, como ir posicionando también este tema en la ciudadanía, o sea, también en los mismos con nacionales hemos escuchado de repente como, bueno, ¿y ustedes qué opinan si ustedes viven fuera? O sea, ¿qué les importa a ustedes todo este proceso? Y no, o sea, yo creo que también de partida que ya resulta como anacrónico también decir eso en el mundo globalizado en que estamos ahora, sobre todo ahora que se ha exacerbado mucho más con esto de la pandemia, de poder estar en una reunión con gente de Francia, Oceanía, etcétera, y así al mismo tiempo. Y también eso, o sea, eso ha cortado también la distancia y las brechas de cómo nos enteramos también de la vida nacional, pero también con muchas cosas más, no sé, por ejemplo, las personas que tienen hijos también, o personas que tienen que optar por dejar la nacionalidad chilena en algunos países, tienes que optar por una u otra, son distintas dificultades también, o por ejemplo, no sé, el tema de las pensiones de vejez. O sea, si tú te vas a otro país no puedes como compatibilizar tus fondos de pensiones de ambos países, o sea, son un montón de problemáticas que sí nos atañen, que sí nos afectan y finalmente es un derecho democrático esencial poder participar en la vida política de tu país.
no por ser migrante pierdes tu calidad de ciudadano o ciudadana. Entonces, eso, apoyar difundiendo de las redes. Prontamente también vamos a sacar una campaña también para grabar videos, de como ir contando también nuestras experiencias, porque finalmente es eso, de como ir como que canalizando las experiencias de distintas personas. Nos llegaron muchos testimonios de personas que tuvieron dificultades para votar en el exterior. Ahora también está el tema del cambio de domicilio electoral, que solamente se puede hacer hasta el 22 de noviembre, y que se puede hacer con una clave única que te da el registro civil, que te la da por internet, pero para las personas que residimos en el exterior está el problema que para darte la clave por internet te está pidiendo que tú acredites un teléfono con número chileno. Entonces, obviamente, o se lo haces con una persona amiga que está en Chile, que también eso viola tus derechos a la privacidad porque le tienes que pasar todos tus datos, pero lo que estamos solicitando también que se pueda hacer todo en línea y sin la necesidad de pedir un teléfono en el exterior. Entonces también son un montón de trabas que yo creo que quizás nunca las personas chilenas nos habíamos vinculado tanto como con nuestro consulado, nuestra embajada y ahora sí se está dando y también yo creo que hay que aprovechar eso también finalmente para exigir nuestros derechos. Es interesante cómo cada pasito involucra trabas del Estado que van impidiendo el ejercicio de algo que es un derecho. Es interesante, pequeñas cositas, pequeños detalles que finalmente, que uno puede decir, pues son cosas simples, tener un teléfono, pero realmente pues, eso debería resolverse de una manera, en un formato muy, muy sencillo, pero son pequeñas cosas que el Estado chileno va generando para trabar, cosas que van desde lo pequeño, digamos, como lo que tú dices del teléfono, hasta algunos mecanismos que están incluso dentro del proceso constituyente. Que yo, por ejemplo, hoy día se discutía sobre la posibilidad de modificar esto de que todas las decisiones vayan a tener que tomarse por 2/3 dentro de la convención constitucional. Es interesante, pues se está tratando de replantear algo que de suyo es muy antidemocrático y que va a restringir cualquier capacidad de esta convención, ya que la derecha históricamente ha sacado 1/3 de los votos, por lo tanto debería más o menos tener capacidad de veto finalmente de esta nueva constitución. Es interesante cómo se está dando esta discusión. Eh, para ya ir concluyendo, Ángeles, ¿qué viene? ¿Qué procesos vienen en el caso chileno? ¿Viene más movilización desde abajo? ¿Viene una especie de reacomodo, digamos, de los grupos políticos? ¿Cómo lo ves? ¿Qué viene en estos próximos días? Porque dadas las condiciones, digamos, de nuestra América, no podemos prácticamente pensar de aquí a meses o años, sino que la coyuntura actual nos tiene debatiendo respecto a los próximos días. ¿Cómo lo ves? ¿Qué viene en este contexto cercano? Sí, bueno, como yo creo que así como bien a grosso modo, yo creo que van a ir corriendo por lo menos dos fuerzas en paralelo, que es todo este aparataje de la institucionalidad política que ya conocemos, pero por otro lado también toda la organización popular, y también yo creo que hay un riesgo muy potente también de cómo toda esta unidad que se vio reflejada durante todo el estallido social, tiene que ser resguardada y cuidada también, cuidada en términos de que no vaya a ser cooptada también por todas estas institucionalidades políticas y cuidada también de no empezar como con estas divisiones también, o sea, ya se vislumbraron algunas como divisiones previas del plebiscito de un sector importante que llamaba a no votar, por ejemplo, que esto no era lo que se había pedido en las calles, que la revuelta popular nunca había pedido un plebiscito cocinado entre cuatro paredes, y sí, muchos de nosotros estábamos conscientes de eso, pero también estábamos conscientes de que era una oportunidad histórica de derribar la constitución de Pinochet y por eso también votamos, y ahí están estas como consignas de, bueno, yo no voto y me organizo, pero bueno, muchos de nosotras optamos por
sí votamos y también nos seguimos organizando, y que también ese ha sido el llamado también generalizado de no soltar la calle, de no soltar la protesta, de no soltar la movilización social. Yo creo que también todo lo que ha acontecido en el último año en América Latina también ha demostrado eso. O sea, como cuando te dice, como ese meme que dice, cuando te dicen que las protestas no consiguen nada, bueno, ahí tienes. O sea, en una semana se destituye un presidente en Perú. eh, en Chile también yo creo que quizás han sido cambios más menores, pero también que han sido significativos, pero que también se han conseguido gracias finalmente a la presión de la gente en la calle. Yo creo que también hoy día lo que hay que hacer es tan grande lo que hay que movilizar, que obviamente no hay que abandonar ningún frente de lucha finalmente. O sea, apostar por la institucionalidad, vamos a tener que generar estrategias y alianzas políticas, aunque queramos o no queramos, con ciertos sectores, obviamente con nuestra reserva y guardando las proporciones de con quienes nos vinculamos o no, pero hay que seguir manteniendo que esto no se puede diluir así. O sea, ya han habido demasiados muertos, demasiadas personas mutiladas, como para que digamos, ah, no, bueno, ya que esto se queda aquí, me conformo con esto. O sea, esto tiene que seguir. Eso. Sí, bueno, ojalá dentro de todo eso la calle no se suelte y también se consigan estos derechos a votos y estos derechos ciudadanos que, como tú bien lo decías, este es el siglo XXI. Pues las fronteras ya deberían empezar a disolverse para este tipo de cosas y para muchas otras también. Entonces es importante. Así que, bueno, no nos queda más que despedirnos. Muchas gracias por esta conversación. Creo que nos pone al día respecto a lo que está pasando en Chile y lo que está pasando también en el exterior. Estos vínculos que se pueden tejer con el continente que, que antes no se veían. Yo creo que antes estos vínculos de Chile con el resto de América Latina eran mucho más tenues, mucho más superficiales, costaba mucho más encontrarlos. Y hoy día creo que de alguna manera el continente todo completo reteje su densidad, reteje sus formas de encontrarse, y eso creo que es uno de los grandes avances de estos años y de este año en particular, pese a lo difícil que ha sido el año, digamos, pese a la pandemia, a la crisis económica y a todo eso. Creo que ha sido, en ese sentido, habría que sacar cuentas positivas en algunos aspectos, me parece. Muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva sesión de nuestro ciclo América en Crisis. Gracias, Sebastián, por la invitación y bueno, a seguir ahí en la lucha. Entonces, cuídese mucho. Chao.